visto lo que es la patología vascular, pero arterial, ¿verdad? Con la patología que es la oclusión arterial aguda, ¿verdad? Una patología urgente que debemos definir inmediatamente si está en clase 1, clase 2 a 2B, o finalmente, ¿no? El peor de los casos ya está en clase 3 cuando el tratamiento ya es una amputación. Ahora vamos a ver nosotros lo que es la patología vascular venosa, que en la mayoría de los casos el diagnóstico es más clínico, ¿de acuerdo? Por supuesto, vamos a solicitar nosotros algunos estudios para poder identificar la causa, ¿no? El nivel de la lesión y, por supuesto, vamos a definir un tratamiento inicial, lo que corresponde a todo médico general, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar un poquito de lo que es recordando, ¿no? La anatomía de los miembros inferiores, ¿verdad? Tenemos todo lo que es el sistema superficial con la safena interna mayor, safena externa o la safena menor, las venas tributarias y por supuesto el sistema venoso profundo con sus venas perforantes, ¿no? Ahí podemos ver cuáles son las venas perforantes, aquellas que comunican, ¿verdad? El sistema venoso profundo con el sistema venoso superficial, ¿no? Y se dice que no solamente tenemos un corazón, sino que tenemos varios corazones, y esto se refiere a que el sistema venoso tiene unas válvulas, ¿verdad? Que ayudan a retornar lo que es la sangre venosa de la periferia hacia el corazón. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que el 10% nada más, ¿no? De la sangre venosa ya es trasladada por el sistema superficial, ¿verdad? Y el 90% por el sistema venoso profundo, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Muchas veces el paciente está con varices, ¿verdad? O el sistema venoso superficial está alterado, pero también puede estar alterado o puede existir una insuficiencia del sistema venoso profundo, ¿verdad? Entonces, si nosotros operamos o retiramos todo lo que es el sistema venoso superficial, ese 10% lo vamos a cargar al sistema venoso profundo, ¿verdad? Y si existe una insuficiencia venosa profunda, entonces lo único que vamos a hacer es empeorar el cuadro clínico del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, en una evaluación clínica de un paciente con una lesión o una patología venosa, donde estamos sospechando esa patología venosa, va a ser importante que nosotros recabemos algunos antecedentes, ¿verdad? Como un tromboembolismo previo, ¿no? Paciente con una patología maligna, oncológica en este caso, ¿verdad? Pacientes que sufren un traumatismo con lesiones de las venas, ¿no? Que pueden ser la superficial, la profunda, puede ser también pacientes obesos, embarazos, donde el retorno venoso se dificulta, ¿verdad? Paciente puede estar con una hipercoagulabilidad, un periodo postoperatorio y por supuesto tenemos que recabar algunos factores de riesgo, ¿no? Que el paciente ya tenga una enfermedad venosa aguda o crónica y por supuesto un paciente añoso, ¿verdad? Entonces nosotros podemos identificar una patología arterial venosa comparando, ¿verdad? De esta forma nosotros vamos a comparar lo que es el miembro inferior derecho o izquierdo, ¿verdad? En la primera podemos observar cómo el miembro inferior está con mayor diámetro, ¿verdad? Si ustedes ven, en relación al otro miembro, ¿no? Tiene un mayor edema y además ya nosotros podemos ver una pequeña herida o una úlcera. ¿Recuerdan? Habíamos visto nosotros una tablita donde cómo podemos diferenciar una úlcera arterial de una úlcera venosa, ¿verdad? O en este otro paciente, ¿verdad? Donde ya tenemos no solamente aumentado el diámetro
¿no? Del miembro inferior con relación al otro miembro. Y además ya tenemos aquí una hiperpigmentación, ¿verdad? O en este otro paciente, vean, lo mismo, tenemos una lesión unilateral con otro cambio de coloración, ¿no? Con relación al miembro inferior derecho, ¿verdad? Entonces, no va a ser difícil, a no ser que el paciente esté cursando con un cuadro clínico venoso bilateral, ¿no? Sin embargo, nosotros ahora vamos a aprender cómo reconocer una patología venosa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es clasificar la insuficiencia venosa según el tiempo de evolución y, por supuesto, la magnitud de éstasis venosa, ¿verdad? Tenemos un primer grado, como es la teleangiectasia, va a existir edema maleolar, hiperpigmentación. En el grado 2 vamos a tener todo lo que nos presenta el grado 1, pero aquí ya vamos a tener además induración de los tejidos, fibrosis, eczema y eventualmente una úlcera pequeña, como habíamos visto en ese paciente, ya existe una úlcera pequeña, ¿verdad? Y en el grado 3 la fibrosis va a estar acentuada, una úlcera de mayor tamaño, y en el grado 4 ya vamos a poder evidenciar un linfoma secundario a un bloque linfático, ¿verdad? Y la úlcera va a ser de gran tamaño, en manguito, quiere decir que va a ser circular, y además va a ser esclerorretráctil, ¿verdad? Y finalmente va a aparecer una anquilosis invalidante en la región tibio-peronea y la región astragalina, ¿de acuerdo? Ahí podemos observar lo que estamos hablando en el primer grado, linfedema, ¿verdad? Edema maleolar, hiperpigmentación, lo que habíamos indicado, y hay una hiperpigmentación, vean, el maleolo ya no se nota porque hay un edema. En el grado 2 ya tenemos cambios de piel, ¿no? Eczema, hiperpigmentación y una úlcera pequeña, ¿de acuerdo? En el grado 3, vean, ya existe, ¿no? Una fibrosis retráctil, como el manguito, vean, ¿verdad? Y una úlcera de mayor tamaño. Y por supuesto, en el grado 4 ya tenemos linfedema, ¿verdad? Una úlcera de mayor tamaño, circular, ¿verdad? Y además ya ese pie ya está anquilosado, ¿verdad? Entonces, de esa forma nosotros ya podemos identificar una insuficiencia venosa, ¿verdad? Y entre los cuadros clínicos con mayor frecuencia, ustedes se van a encontrar con lo que son las varices, ¿verdad? Las varices de los miembros inferiores no son más que una dilatación, en este caso patológica, de todo lo que es el plexo venoso superficial, ¿verdad? Entonces estamos hablando de lo que son el sistema venoso de la safena externa, safena interna, ¿verdad? Y por supuesto nosotros vamos a clasificar por su etiología. Pueden ser primitivas o secundarias, ¿no? Las primitivas generalmente es un factor predisponente, que tiene el factor genético, y tienen factores desencadenantes, ¿no? Especialmente el embarazo, ¿verdad? Por lo tanto, va a existir una vasodilatación venosa por acción de estrógenos, la progesterona en el embarazo, por la compresión uterina, ¿verdad? De todo lo que son los vasos venosos de la cavidad abdominal y retroperitoneal. Y por supuesto va a existir una descompensación de las fístulas arteriovenosas, ¿verdad? Entonces, desde eh, la edad del embarazo de las 20 semanas, ¿no? Por eso pasa mucho tiempo, entonces ya existe una descompensación de las fístulas arteriovenosas. Los factores desencadenantes, un paciente obeso, ¿no? Si ya tiene varices, se van a agravar, ¿no? Un factor desencadenante también, la profesión, ¿verdad? Como las personas que tienen un trabajo donde tienen el mayor tiempo o están en una mayor cantidad de tiempo, ¿verdad? De pie, ¿no? Se hace más propenso en estos pacientes la aparición de varices.
y por supuesto en pacientes que sufren algún trauma con lesiones, ¿verdad? De las venas. En cambio, las varices secundarias tienen otra etiología, ¿no? Una trombofluiditis profunda, fístulas arteriovenosas, ¿no? Pero esto ya es mucho más complejo, pero tenemos que pensar en que pueden ser varices secundarias y tomar una conducta, especialmente en los métodos de diagnóstico. En la epidemiología, ¿no? Vean, el 30% de la población mundial padece, ¿no? De esta dilatación o de varices. El sexo femenino, con respecto al sexo masculino, 4-1, ¿verdad? Precisamente por el embarazo, ¿verdad? Y la edad va a estar relacionada con la aparición de varices, ¿no? A mayor edad, mayor la incidencia, ¿no? Entonces, a los 60 años, por ejemplo, la incidencia es 4 veces más que a los 20 años, ¿verdad? Precisamente porque ya de por sí el organismo empieza a cansarse, ¿verdad? Entonces, la insuficiencia venosa va a ser 7 veces mayor en estos pacientes, ¿de acuerdo? En el cuadro clínico vamos a tener esos síntomas secundarios. Nosotros a primera vista vamos a poder diagnosticar lo que es las varices, ¿verdad? Pero vamos a tener algunos síntomas secundarios, ¿no? Como un dolor, pesadez, calambres en miembros inferiores, ¿verdad? Y estos síntomas se van a ir agravando cuando el paciente está en posición de pie o está sentado, ¿verdad? Y por supuesto, desaparecen estos síntomas cuando el paciente está en reposo, se recuesta, y mejor aún si va a sobreelevar los miembros inferiores, ¿de acuerdo? Entonces ahí esos síntomas desaparecen y estos síntomas generalmente aparecen al terminar el día laboral, ¿verdad? Por la tarde en este caso. Se agravan con la menstruación y el embarazo, ¿no? Al examen físico, como les decía, fácilmente vamos a poder observar las varices, como están dilatadas. Puede existir ya un edema maleolar, hiperpigmentación, que ya nos está hablando, una complicación ya de las varices o de una insuficiencia venosa, ¿verdad? Pueden existir úlceras y por supuesto nosotros vamos a realizar algunas pruebas que nos van a permitir evaluar la insuficiencia de las safenas y las perforantes y por supuesto la permeabilidad del sistema venoso profundo, ¿verdad? Entonces tenemos que obligadamente clínicamente y después solicitar un ecodoppler, ¿no? ¿Cuáles son estas pruebas? La de Brody-Trendelenburg, ¿no? Que nos va a investigar si existe o no una insuficiencia de la safena interna y de las perforantes, ¿no? ¿Cómo realizamos? No es difícil. En el consultorio pueden hacer. Se agarran, primero toman un lazo elástico, los guantes de látex, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elevamos el miembro inferior afectado. Si son los dos, entonces uno por uno, ¿verdad? Elevamos el miembro inferior afectado y hacemos un masaje desde el pie o desde los dedos del pie hacia el muslo, ¿verdad? Imitando que estamos vaciando toda la sangre venosa, ¿no? Y inmediatamente después que realizamos eso, colocamos el lazo elástico por debajo del callado de la safena, ¿no? Y colocamos al paciente de pie, ¿de acuerdo? Entonces, con el lazo colocado, si después de 20 o 30 segundos las venas están colapsadas y al retirar el elástico las venas se rellenan, nos está indicando que existe una insuficiencia valvular de la safena. ¿De acuerdo? Por una parte. Por otra parte, sin embargo, si con el lazo elástico colocado, incluso, ¿verdad? Las venas se rellenan nuevamente, nos está indicando que ya existe una insuficiencia de las perforantes. ¿De acuerdo? Aquí hay que tener mucho cuidado. Y realizamos la prueba de PERTES o la prueba de la marcha, ¿verdad? Este, esta prueba es muy importante porque vamos a investigar
si está permeable o no el sistema venoso profundo. ¿De acuerdo? Entonces, colocamos al paciente en posición de pie, lo mismo, ¿no? Hacemos un masaje de los pies hacia el muslo, tratando de imitar que estamos vaciando la sangre venosa, ¿verdad? Colocamos el lazo elástico en la raíz del miembro y luego de hacer caminar, y lo hacemos caminar o marchar en el mismo lugar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Si las varices desaparecen, ¿de acuerdo? Estamos indicando de que la permeabilidad del sistema venoso profundo es normal, ¿de acuerdo? Estamos está indicando que está permeable, no hay ninguna insuficiencia. A estos pacientes sí podemos operarlos tranquilamente, ¿verdad? Sin embargo, si persiste y el miembro se hace doloroso además, indica que existe una insuficiencia o una obstrucción del sistema venoso profundo. ¿De acuerdo? Entonces hay que seguir investigando al paciente y todavía no es apto para una cirugía. Entre los exámenes complementarios, ahora tenemos por ecografía, un estudio Doppler, duplex scan, ¿no? Una flebografía podemos solicitar para poder identificar la funcionalidad del sistema venoso superficial y profundo. ¿Cómo vamos a clasificar clínicamente las bases primitivas, ¿no? En primer grado, lo que son las telangiectasias, las microvenas, que no son mayores a 2 milímetros. El segundo grado, varices de la safena interna y la accesoria. El tercer grado, varices de la safena interna y externa, con perforantes y comunicantes, ¿verdad? Y el grado 4, varices de safena interna y externa, además de los perforantes y comunicantes con golfos venosos. ¿De acuerdo? Ahora nosotros vamos a aprender a ver, a diagnosticar clínicamente por una inspección. Estas son las grados de grado 1, las teleangiectasis, ¿verdad? Las arañitas que hay que incomodan generalmente al sexo femenino, ¿verdad? Aquí sí podemos realizar la que es esas, la cirugía de venas sin cortes, lo que llaman, ¿verdad? Sin realizar ningún corte. Aquí se puede hacer la escleroterapia, ¿de acuerdo? Y aquí vemos las varices de segundo y tercer grado, ¿no? Primer grado, segundo y tercer grado, lo que estamos viendo, ¿verdad? Sin embargo, aquí ya tenemos algunos golfos cuando está conglomerado, ¿no? Se conglomeran lo que son las varices, ¿de acuerdo? Este es un golfo ya, ¿ya? ¿No? Aquí está ahí un conglomerado de venas, ¿no? Lo mismo, aquí tenemos las varices, ¿verdad? Entonces, no va a ser difícil. Inmediatamente nosotros estamos viendo varices, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos algunos golfos, ya con una complicación de las varices, ¿no? A punto de estallar algunas venas, ¿no? Tenemos úlceras varicosas, ¿verdad? Entonces, son pacientes que nosotros tenemos que identificar y empezar a tratar, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿No? Por supuesto, las complicaciones de las varices, una flebitis superficial, ¿no? Que puede conllevar a una hipercromia de todo lo que es el trayecto venoso, una flebitis superficial rara vez lleva una embolia al pulmón. ¿De acuerdo? Hay una cierta equivocación, ¿no? Que es las varices van a formar trombos, va a llegar al pulmón. No, eso no es cierto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento médico? Primero, lo que les decía, uso de flebotrópicos, ¿no? Am, cuando se realiza la escleroterapia, pero la escleroterapia se realiza en este tipo, ¿no? En las varices de primero y segundo grado, ¿no? Y en las varices como estas, por ejemplo, incluso esta de segundo grado, que tiene ya golfos, entonces no es recomendable, ¿de acuerdo? Puede tener muchas otras complicaciones al realizar lo que es la
escleroterapia, ¿de acuerdo? Podemos, si el paciente no quiere operarse, o son de primero, segundo, incluso tal vez tercer grado, no quiere operarse, entonces les indicamos lo que son las medias antivarices, ¿de acuerdo? Entonces existen las de leve compresión, de 15 milímetros, la mediana compresión, 20 milímetros de mercurio, ¿no? Y de alta compresión, ¿de acuerdo? Todos pueden iniciar con unas de leve compresión nada más, ¿de acuerdo? A esos pacientes que están con varices. Y por supuesto hay que investigar el sistema venoso profundo y finalmente definir un tratamiento quirúrgico, ¿no? Que generalmente son las varices de tercer y cuarto grado, ¿no? Entonces, el tratamiento va a depender del tipo de las venas comprometidas, ¿verdad? Si existen o no algunas otras complicaciones. Por lo tanto, el tratamiento medicamentoso, ¿ya? Tiene un valor en la mejora de los síntomas, disconfort y quemazón nada más, ¿de acuerdo? Son tabletas, pero no revierten. Es mentira de que una vez que aparecen las varices existe un medicamento de que pueda revertir, ¿no? Anatómicamente ya se ha dilatado y no vuelve a su lugar, ¿de acuerdo? Para eso son las medias antivarices, ¿no? Para que no se sigan dilatando. Entonces, el tratamiento, lo que les indicaba, si son varices de primer grado, ¿no? Cuando tenemos esa teleangiectasia, una escleroterapia, cuando ya son una dilatación o una se evidencian las microvenas, una cirugía, una microcirugía, ¿de acuerdo? Ambulatorio con anestesia local, ¿no? Y entre otros métodos, el dye láser, ¿no? Electrocoagulación. Sin embargo, los efectos colaterales de estos tratamientos son una depigmentación, ¿no? Entonces incomoda al paciente, especialmente a las mujeres. Y lo que les indicaba, ¿no? El tratamiento, las varices de segundo, tercer y cuarto grados, quirúrgico, ¿de acuerdo? Hay que operar a esos pacientes, ¿no? Especialmente va a estar indicado en pacientes con una insuficiencia venosa crónica, de mucho de larga data, cuando ya existe una hiperpigmentación, ¿no? Ya existe una celulitis, ya existe úlcera, por supuesto, primero hay que controlar la infección, la úlcera va a permanecer, ¿verdad? Cuando ya existe una tromboflebitis, ¿no? Superficial y con recidivas, y por supuesto una hemorragia varicosa, ¿verdad? Como en este, por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Va a estallar esta varice, inmediatamente pues, lo primero que hacemos es tomar una conducta de emergencia, una ligadura, ¿no? Una compresión, y después proponer al paciente un tratamiento quirúrgico definitivo, ¿verdad? El tratamiento quirúrgico, una fleboectomía, ¿verdad? O lo que nosotros llamamos una extirpación de todo lo que es el sistema de la safena interna o de la safena externa, o ambos en este caso, ¿verdad? Y por supuesto, ahora el boom del tratamiento quirúrgico, ¿no? De de las varices es la ablación intraluminal con láser, ¿verdad? Ya han escuchado, ¿no? El tratamiento con láser. ¿En qué consiste? En insertar, ¿no? El dispositivo dentro de la vena y ahí se empieza a quemar todo lo que es el endotelio, ¿verdad? Lo que están provocando es una inflamación y esa inflamación después de un vendaje elástico, lo que va a hacer, se van a pegar, ¿no? Va a desaparecer la luz de la vena, ¿de acuerdo? Y por eso dicen que no es, es un tratamiento no quirúrgico y relativamente, diría yo, uh, exitoso, ¿no? Por alguna razón vuelven los pacientes con varices, pero ya no en toda la safena, ¿no? En algunos segmentos nada más, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el boom ahora del tratamiento de las varices, que es la ablación intraliminal con láser, ¿no? Ahí vemos, esta es una microcirugía donde estamos identificando las venas, ¿no? Utilizamos parecido a un brocherito, incisiones de menos
de 5 milímetros, 3, 2 milímetros, por eso es una microcirugía. Lo que estamos haciendo es identificar la vena dilatada, ¿no? Lo ligamos y desaparece la circulación en ese segmento, ¿verdad? Lo mismo, vean, estamos identificando todo lo que es el sistema venoso de la safena interna, ¿no? Y existe una úlcera aquí y hemos controlado el cuadro clínico de infección, ¿verdad? Y tenemos que operar ese paciente, ¿de acuerdo? Y ahí podemos ver, ¿no? Un antes y después de una cirugía, de una safenectomía, nosotros todavía la clásica, que es la técnica de Babcock, ¿no? Identificamos la safena, ¿no? O la vena femoral superficial, o la safena en este caso, en el callado, hacia la vena femoral, insertamos el fleboextractor, ¿no? Colocamos el bisturí y extraemos toda la vena, ¿verdad? De esta forma, todo lo que es el trayecto de la safena, en este caso, interna, ¿no? Entonces, una incisión en el maleolo interno, ¿no? Y lo extraemos toda la vena, ¿verdad? Entre otras patologías muy importante y que debemos de conocer es la tromboflebitis, ¿no? O trombosis venosa profunda en este caso, ¿no? Que es un cuadro clínico de suma urgencia y tenemos que reconocerlo inmediatamente. Si sospechamos, estamos evidenciando el cuadro clínico de una trombosis venosa profunda, estos pacientes tienen que ser hospitalizados, ¿de acuerdo? No se los puede enviar a casa. Entonces, la tromboflebitis no es más que una formación de trombo dentro de la luz venosa. En la clasificación puede ser superficial o puede ser profunda, ¿no? Y para la etiología nosotros vamos a buscar lo que es la triada de Virchow. ¿En qué consiste la triada de Virchow? Éstasis venosa, varices, ¿verdad? Hipercoagulabilidad en nuestro medio, bastante paciente con eritrocitosis, ¿no? Con hipercoagulabilidad, y además tiene que existir una lesión de la pared venosa, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos la triada de Virchow. Tenemos la triada de Virchow, estamos diagnosticando una tromboflebitis, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Una tromboflebitis, a veces por punción, ¿no? ¿Ya? Esa parte rojiza, ¿ya? Todo esto, ¿verdad? Y además en el trayecto de todo lo que es la safena interna, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos diagnosticando nosotros una tromboflebitis, pero a nosotros nos interesa mucho lo que es una trombosis venosa profunda, ¿de acuerdo? Para esto nosotros tenemos que buscar algunos factores de riesgo del tromboembolismo, como pueden ser antecedentes de tromboembolismo venoso, la edad del paciente, a mayor edad mayor el riesgo, como hemos indicado, posiblemente el paciente haya tenido alguna intervención quirúrgica, paciente con instaurado una patología oncológica maligna, paciente obeso, ¿no? Con traumatismo, patología cardíaca, pacientes, ¿no? Del sexo femenino que están con tratamiento, con hormonas, ¿no? Los anticonceptivos, por ejemplo, cuando el paciente está con una inmovilización prolongada, y si ha existido una manipulación como es un cateterismo venoso y estados de hipercoagulación, ¿verdad? Y les repito, estos pacientes, ¿no? En nuestro medio son bastantes por la eritrocitosis secundaria, ¿verdad? Entonces, la tromboflebitis profunda, la localización más frecuente, la vena del sóleo y la femoral poplite, ¿no? Entonces, la progresión de una tromboflebitis distal compromete todo el sistema profundo de la pierna, ¿verdad? Pues esto tenemos que recordar obligadamente, ¿verdad? Porque el cuadro clínico es fatal, letal muchas veces para los pacientes. Entonces, en el cuadro clínico, el paciente puede no presentar sintomatología local, ¿de acuerdo? Como es el rubor, etcétera, ¿no? Sin embargo, puede manifestarse con episodios de embolia pulmonar, ¿ya? Por eso va a ser importante, ¿no? Reconocer un cuadro clínico de una tromboflebitis, ¿verdad?
presenta sintomatologías de tromboflebitis difusa. Inmediatamente puede hacer una tromboflebitis difusa. ¿De acuerdo? ¿Cómo reconocemos una tromboflebitis difusa? Debemos identificar lo que nosotros llamamos la flegmasía alba dolens, que quiere decir pierna dolorosa, lechosa, ¿de acuerdo? Y entre los síntomas locales vamos a tener una hipertermia local, dolor a la palpación de los músculos y las venas, ¿no? Que se exacerba en la pantorrilla, ¿ya? Cuando hacemos una compresión en la pantorrilla, va a existir bastante dolor, va a existir edema y además una impotencia funcional, ¿verdad? ¿Qué nos está indicando esta impotencia funcional? ¿Con qué tenemos que realizar un diagnóstico diferencial con una oclusión arterial aguda, ¿verdad? Pero ahí vamos a tener más bien hipotermia, ¿se acuerdan? En este caso, como es vena, entonces va a existir al contrario una hipertermia local, ¿no? Entre los signos generales, fiebre inferior a 38 grados, taquicárdico, malestar general, decaimiento. Y el signo de Homan, lo que les indicaba, la compresión en la pantorrilla, ¿no? Con bastante dolor a la flexión del pie. Ahí estamos viendo, ¿vean? Podemos identificar una flegmasía alba dolens, ¿no? Pero ¿qué tiene que tener aparte este paciente? ¿No? Además de edema, ¿no? O el pie lechoso porque va a estar blanco, ¿verdad? Va a estar, como hemos indicado, con hipertermia, ¿verdad? Con- y el miembro afectado, ¿no? Va a existir una impotencia, ¿verdad? Con relación al otro miembro. Entonces vamos a poder nosotros diagnosticar una flegmasía alba dolens, ¿de acuerdo? En lo que respecta a la tromboflebitis profunda masiva, ¿verdad? ¿Vean? Y existe la flegmasía cerulea dolens, lo que significa una pierna dolorosa, azul, es una presentación poco frecuente, ¿de acuerdo? Pero se presenta. Entonces tenemos que recordar obligadamente para salvar no solamente el miembro afectado, sino la vida del paciente en este caso, ¿no? En el cuadro clínico, ¿no? Aquí vean, nos va a confundir con una oclusión arterial aguda. ¿Por qué? Porque inicialmente el miembro va a estar frío, violáceo, y después se va a tornar caliente, ¿verdad? Pero tenemos que identificar, por ejemplo, la pulsación. Si está presente, entonces es venoso. Si no existe pulsación, ¿verdad? Entonces, es más probable que sea una oclusión arterial aguda, ¿no? En este caso, a diferencia de la oclusión arterial aguda, ¿no? En la flegmasía cerulea dolens van a aparecer petequias y flectemas, ¿no? Y el deterioro del estado general del paciente, con hipotensión, anuria, ¿vean? El cuadro clínico es mucho más delicado, ¿no? Esta es la flegmasía cerulea dolens, ¿no? O la trombosis venosa profunda, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber reconocer y realizar el diagnóstico diferencial con oclusión arterial aguda, ¿no? Pero ya hemos indicado según el cuadro clínico, y aquí podemos ver las petequias, ¿verdad? Petequias, y existen bastantes petequias, ¿no? Color violáceo, ¿no? Inicialmente va a estar, hemos indicado, caliente, ¿verdad? Frío, lo que nos va a hacer confundir con una oclusión arterial aguda. Ese es el cuadro clínico, ¿vean? De una flegmasía cerulea dolens, ¿no? Que es el cuadro clínico fatal, ¿no? El paciente está totalmente descompensado, ¿no? Y necesita de una intervención médica inmediata, ¿de acuerdo? El diagnóstico, el cuadro clínico, ¿no? En los exámenes complementarios, todo lo que es el estudio Doppler, ¿no? Doppler scan, una flebografía, podemos solicitar, ¿no? Ahí estamos viendo el trombo, ¿no? Por una ecografía,
pero un trombo venoso, una tromboflebitis, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que saber distinguir. Ahí está el trombo, ¿no? Y por supuesto, lo que vamos a hacer es inmediatamente realizar un tratamiento médico inicialmente, ¿de acuerdo? En una flebografía, las flechitas ya nos están indicando el trombo y lamentablemente una embolia pulmonar, ¿no? Que puede llegar a ser fatal para el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, el tratamiento, ¿no? De elección, por supuesto, anticoagulantes y o fibrinolíticos, ¿de acuerdo? Y lo más universal, lo que se tiene a mano, heparina sódica, 5.000 unidades, ¿no? Endovenoso cada 8 o 6 horas. Y lo ideal sería iniciar, ¿no? Lo que es la uroquinasa, streptoquinosa, ¿verdad? Que prácticamente es un fibrinolítico potente que destruye cualquier coágulo, ¿verdad? Pero actúa en las primeras 72 horas. Después de las 72 horas ya no nos sirve, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros al iniciar inmediatamente anticoagulantes o fibrinolíticos, debemos tomar en cuenta que podría tratarse de un tratamiento quirúrgico de urgencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas indicaciones quirúrgicas? Una trombectomía venosa, ¿no? Cuando está indicado en flegmasía cerulea dolens, tromboflebitis proximal de instalación reciente, pacientes que no pueden recibir anticoagulantes o en presencia de trombos flotantes, ¿de acuerdo? Aquellos que se pueden disparar y provocar una trombosis pulmonar, ¿no? Una tromboembolia pulmonar. Y lo mismo que en oclusión arterial aguda, una vez que identificamos, pero aquí vean, el coágulo es toda la vena, ¿verdad? Lo mismo con la sonda de Fogart, ¿verdad? Una trombectomía, ¿no? En caso de que ya exista mayor riesgo de propagación del trombo, entonces se realiza el implante de un cavafiltro, ¿no? Que puede ser metálico, ¿verdad? O finalmente de otro material, ¿no? Es como una red que se implanta en la vena cava inferior y por supuesto va a ir atrapando todos los coágulos, no va a dejar que se siga propagando a otros lugares, ¿no? O que no le llegue al pulmón en este caso. Entonces, el tratamiento, heparina, ¿no? Y lo que habíamos indicado, las medias elásticas y una compresión neumática intermitente, ¿de acuerdo? Es el tratamiento de elección. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, no hay más preguntas. Mañana a la misma hora, por favor. Ah, vemos un... Bueno, nos faltan dos temas, posiblemente mañana terminemos, ¿no? Nos falta prácticamente lo que es proctología parte uno y proctología parte 2, ¿no? ¿Hay preguntas?